Muy bien, esto de contextualizar el mensaje cristiano hoy, al menos ese es el título que yo le he dado a esta, iba a decir conferencia, pero no, porque ya me han recordado el tiempo que tengo, que son 20 minutos, así que vamos a dejarlo en un aperitivo, ¿no? Referente a un tema del que podríamos estar hablando muchos días y muchas horas. Nada menos que contextualizar el mensaje cristiano hoy. Os invito a hacer una lectura. Los que tengan móvil, tablet o Biblia en papel pueden seguirla en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Vamos a leer los versículos que van del 22 al 34. Todo el mundo sabe, todo el mundo que lee la Biblia y que la conoce, sabe que este es el texto del gran discurso del apóstol Pablo en Atenas, en el Areópago. Y hay ahí algunas cosas que me parece son 16 minutos que me quedan, pues podríamos decir. Podríamos decir en lo referente a la contextualización del mensaje cristiano hoy. Bueno, vamos a hacer la lectura a partir del verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así salió el apóstol Pablo de en medio de ellos. Bueno, ¿cómo contextualizar el mensaje cristiano hoy? ¿Cómo ser relevantes en medio de un mundo como este? ¿Cómo hacernos presentes en la cultura, en la vida, en la historia, en la sociedad contemporánea sin parecer OSNIs, a saber, objetos sagrados no identificados? ¿Cómo hacerlo? Y sobre todo, ¿cómo hacerlo ganándonos el derecho a ser escuchados? Voy a contaros una pequeña historia, poco divertida, pero que tiene su miga al final. Tiene una pequeña enseñanza de la que me gustaría sacar algunas aplicaciones que nos ayuden a transitar por este tema en los, me parece son 10 minutos, ¿no? Me quedan algo así. Os leo la historia, que es una historia bonita. Un policía de aduanas observa a un camión que se detiene en la frontera entre dos países. Como le parece sospechoso, ordena al camionero que salga de la cabina y registra el vehículo. Mira meticulosamente la mercancía que va en la caja, retira las matrículas, los tapacubos, los parachoques, quita las alfombrillas, en fin, el tío desencaja el camión. Pero no encuentra ni rastro de contrabando ni de droga. El agente deja al camionero seguir su ruta y una semana después el mismo camionero vuelve a pararse en la frontera. El policía ya está un poco mosqueado, vuelve a registrarlo de arriba abajo, pero tampoco encuentra nada ilegal. Durante años se repite la misma escena.
que la gente cada vez utiliza medios más sofisticados y desmenuzan más trozos el camión, pero no descubre ninguna carga sospechosa. Al cabo de toda una vida laboral, que la gente se jubila, le toca hacer el último servicio. ¿Y quién aparece? El tío del camión. Entonces se dirige al conductor con una cierta complicidad y le dice: sé que usted es contrabandista, sé que pasan mercancías ilegales, pero no tengo ni idea de cuáles son ni de dónde las esconde. Me jubilo hoy y le prometo que no le haré nada, pero ¿podría decirme qué es lo que ha estado pasando y cómo? Y el conductor contesta: camiones. Camiones. Esta historia ilustra que muchas veces la realidad se nos escapa a fuerza de tenerla delante. Buscamos contrabando donde no lo hay, y lo esencial de la vida nos pasa desapercibido en favor de lo anecdótico y de lo irrelevante. Mirad, como cristianos, yo siempre digo esto porque creo que es verdad, somos muy buena gente, pero con frecuencia estamos muy mal situados en la realidad. Deberíamos corregir eso. De todos los cambios que están teniendo lugar en el mundo, que son muchísimos y a una velocidad de vértigo, ninguno de esos cambios supera al cambio que están sufriendo nuestras vidas interiores. O sea, en la esfera de nuestra intimidad, aunque no lo sepamos y nos apercibamos de eso, se están dando unos cambios brutales. Hay una revolución mundial sobre cómo nos concebimos a nosotros mismos y trazamos relaciones con los demás. Estamos viviendo un nuevo paradigma, que quiere decir una interpretación distinta y novedosa de todo, del mundo, de la realidad, de la sociedad, de la cultura, de Dios y de nosotros mismos. Y no podemos abstraernos de este torbellino de cambios que llega hasta el corazón de nuestra vida interior. A primera vista, este mundo ofrece un espectáculo un poco paradójico, porque por una parte hay una tremenda crisis de la religión. Como decía Dietrich Bonhoeffer hace más de 50 años, y más de 60 también, vivimos en un mundo adulto que ya se ha liberado de las tutelas religiosas. Ya no necesita a Dios. Dios hoy es un ser innecesario. Fijaos, no tanto hay ateísmo como increencia. Es decir, la postura que habla de Dios como un ser que no hace falta en una sociedad post-cristiana. Y orientarse en un mundo así es difícil. Necesitamos claridad para comprender los latidos que impulsan esta nueva realidad, que, como decía muy bien hace unos años José Ignacio González Faus, está cargada de dioses vestidos de paisano, que son a veces difíciles de identificar, pero que están ahí. Por tanto, hemos de resituar cada vez más correctamente nuestras convicciones en un mundo así, porque no se trata de vivir la vida cristiana con un barniz superficial desconectada de la realidad, sino de una manera vital. Queremos vivir una fe que afecte las raíces de la cultura y del mundo, convencidos de que no se trata de una opción más, sino del Evangelio de Jesucristo, que es capaz de transformar a las personas. Por tanto, ¿de qué va esto de contextualizar el mensaje cristiano? Pues va de que la Iglesia necesita una presencia, proclamación, a la altura de los signos de los tiempos. El Señor Jesús decía a grandes multitudes, entre las que había muchos sabios, fariseos, saduceos, escribas, les hablaba a todos y les hacía preguntas muy interpeladoras. Lucas 12:56. ¿Sabéis interpretar el aspecto de la tierra y el cielo? ¿Y cómo no sois capaces de interpretar el tiempo en el que vivís? ¿Y qué si estas palabras las aplicásemos a nuestra realidad, como Iglesia y como cristianos en medio del mundo?
¿Sabemos nosotros interpretar los signos de los tiempos? ¿Conocemos el mundo en el que vivimos? Es que la función de la Iglesia en la transmisión del Evangelio, como decían las escuelas renovadoras en mediados del siglo pasado, es, fijaos, qué lucidez, circular como los ángeles en la escala de Jacob entre la eternidad y el tiempo, tejiendo vínculos siempre nuevos. Parece excelente, ¿no?, esta descripción. Circular como los ángeles en la escala de Jacob entre la eternidad y el tiempo, tejiendo entre ellos vínculos siempre nuevos. Hay una parábola que cita Harvey Cox en un libro que se llama La ciudad secular, publicado hace muchos años, en el que este hombre, Harvey Cox, pues digamos que cita a su vez una parábola de Søren Kierkegaard, que no era un futbolista del Barça, era otro señor que vivió en el siglo pasado. Y es una historia muy bonita que yo os voy a leer también, que seguramente algunos la conoceréis, ha aparecido por ahí en otros libros. Dice lo siguiente, y no nos salimos del tema para nada. Cuenta un relato cómo un circo de Dinamarca fue presa de las llamas. Algunos conocéis esta historia, ¿verdad? El director envió a un payaso que ya estaba preparado para actuar a la aldea vecina para pedir auxilio, ya que existía el peligro de que las llamas se extendiesen incluso hasta la aldea, arrasando a su paso los campos y la cosecha. El payaso corrió a la aldea y pidió a sus habitantes que fuesen con la mayor urgencia al circo para extinguir el fuego. Pero los aldeanos creyeron que se trataba solamente de un excelente truco ideado para que un gran número de personas asistiese a la función, de tal modo que aplaudieron y lloraron de risa. Pero el payaso tenía más ganas de llorar que de reír. En vano trataba de persuadirlos y de explicarles que no se trataba de un truco ni de una broma, que había que tomárselo en serio, que el circo estaba ardiendo y la aldea podría también arder. Sus súplicas no hicieron más que aumentar las carcajadas. Creían los aldeanos que había representado su papel de maravilla. Hasta que por fin las llamas llegaron a la aldea. La ayuda llegó demasiado tarde y tanto el circo como la aldea fueron consumidos por las llamas. La proclamación del mensaje del Evangelio con ropaje medieval es obsoleta, es irrelevante y es anacrónica. No se toma en serio si viste los atuendos del payaso que pertenece a otra realidad. La Iglesia no es para sí. La Iglesia es para el mundo. Lo que pasa es que a veces se aferra tanto a su seguridad intramuros que suele llegar tarde y mal, y a veces nunca, a comprender los signos de los tiempos. La Iglesia tiene una preocupación legítima por su identidad, por no echar por la borda el depósito recibido y por mantener la vinculación con sus orígenes, y eso es absolutamente legítimo. Pero la prolongación de la Iglesia en el tiempo a veces conlleva una pesada carga de inercia que muchas veces la lastra y que impide su significatividad en el presente. A la Iglesia le cuesta, y esta es una autocrítica que nos hemos de hacer, porque uno solo aprende mediante ensayo y error, ¿sabéis? Esta es la manera de aprendizaje de todo el mundo, aunque no lo sepamos, ¿no? La Iglesia tiene la responsabilidad de ejercer autocrítica. A la Iglesia le cuesta muchísimo reconocer su historicidad, y muchas veces, alegando amor a lo eterno, defiende formas de vida y de cultura pasadas, anacrónicas, pero las que ella estuvo a gusto. Entonces hay que saber que la falta de sentido histórico dificulta el testimonio del reino de Dios. Y entonces hemos de preguntarnos con seriedad, y me quedan 5 minutos, lo siguiente: ¿cómo ha de resituarse la Iglesia en tanto comunidad que cree y vive? ¿Cómo ha de resituarse la Iglesia y la proclamación del mensaje en el mundo? Yo quiero citar brevemente aquí 3 rasgos que deben distinguir a la Iglesia que vive y que entiende los signos de los tiempos. Lo voy a hacer con toda la brevedad que pueda para que no me echen antes de tiempo. Primero, retornando a las fuentes esenciales del cristianismo.
se impone cada vez más la afirmación del primado del dato revelado. Nada es más central y más relevante que la palabra. Pero esa afirmación tiene que colocar en crisis algunos de los grandes males de nuestro tiempo, que por lo menos son dos. Primero, los reduccionismos teológicos, con los que a veces se pretende encarar la misión de la Iglesia y que someten a la palabra de Dios a una anorexia permanente, a una dieta impresentable de adelgazamiento. El mensaje del Evangelio no admite clichés, ni formulitas, ni eslóganes, porque eso es fabricante de realidades ficticias y de submundos imaginarios que no dicen nada a esta sociedad. Por tanto, como decía Pablo, todo el consejo de Dios para toda persona, para todos los tiempos. Por otra parte, hay que poner en crisis lo que podríamos llamar las fortalezas herméticas de la tradición malentendida. Porque la tradición malentendida fabrica estructuras injustas que con el tiempo cotizan como principios divinos. Y en esto hemos de ser muy cuidadosos, porque dice el Señor que las tradiciones, y no lo digo en broma, las tradiciones lo que hacen es quebrantar, transgredir e invalidar la palabra de Dios. Es decir, secuestrarle su valor último y absoluto. Y esto es grave. En segundo lugar, la Iglesia necesita establecer un nexo permanente entre fe e historia. Mirad lo que hemos leído, es que lo que hemos leído es muy interesante, ¿eh? Dice el apóstol Pablo: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Está hablando de Dios, del Dios creador en el que Él cree. Y añade: como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué hace aquí el apóstol Pablo? Una cosa muy sencilla que nosotros deberíamos aprender, y es buscar terreno común, un espacio de diálogo a partir del cual pueda haber una cierta comprensión de lo que se dice. Hemos de aspirar a encontrar terreno común con las nuevas corrientes de pensamiento contemporáneo para enriquecer y ensanchar nuestra propia visión del mundo, que no lo conocemos o lo conocemos muy poco. Porque tan ser Iglesia es no ser del mundo, como estar en el mundo, pero de otra manera. Y la Iglesia no puede estar en el mundo sorda, ciega y muda. Porque la misión no se encarna solamente en la inteligencia, sino en el tiempo vida. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por tanto, la Iglesia no puede plantarse en el mundo encerrada en sí misma, en sus problemas, en su organización y en sus intereses. Es necesario que en el nombre del Dios en el que ha creído, salga de su aislamiento, mire al mundo, lo escuche y se implique compasivamente en sus necesidades y sufrimientos. Porque solamente así podrá proyectar en la historia su propia esencia espiritual, que es visibilizar la vida del Jesús resucitado con hechos y con palabras. Y por último, replanteando recursos y estructuras. Es decir, en la medida que la Iglesia se resitúa en el mundo, tiene que resituarse ella misma también por dentro, de manera que los dones, los ministerios, las estrategias, las actividades y los recursos financieros han de construir nuevas formas de presencia en el mundo, de manera que la Iglesia, sin perder su función profética y sin traicionar su propio mensaje, sea capaz de interpelar al mundo como signo de salvación. Se podrían decir muchas más cosas, pero como el tiempo se ha acabado, os agradezco la paciencia y termino aquí. Muchas gracias.